Decidimos coger el tema del flujo de efectivo porque básicamente estamos a puertas de concluir algunas empresas de estados financieros y es un estado financiero que el contador no suele hacerlo con facilidad, no porque no tenga la capacidad, sino porque es un estado financiero que en muchas empresas se hace una sola vez al año. Y hay tres temas que yo considero que el contador o la persona que está vinculada dentro del área financiera tiene que aprender, pero es en la ejecución. Uno de ellos es el flujo efectivo, el otro tema es la consolidación de estados financieros y el tercer tema es el impuesto diferido. Estos tres temas tú lo puedes explicar de manera magistral, pero la única manera de entenderlos es llevándolos a la práctica. Entonces mi recomendación es que pongamos mucha atención a lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Al final haremos un ejercicio práctico del método indirecto, que es el más común, el más utilizado, pero que llevemos automáticamente esto a la práctica y podamos en serio llevar o desarrollar de manera personal todo lo que vayamos a entender o aprender hoy. Lo tengo diseñado más o menos para 2 horas. Si nos sobra tiempo, que espero que suceda eso, vamos a dejar un espacio para desarrollar algunas inquietudes que se presenten. No lo puedo hacer en la medida que voy avanzando porque confirmaron más de 100 personas en este espacio. En este momento hay 38, pero me imagino que se irán vinculando más. Entonces, por obvias razones no puedo estar deteniendo la presentación para aclarar la inquietud. Entonces, la idea es que si tienes una inquietud, la vayas montando de una vez y al final dejamos un espacio para resolver las inquietudes. Bueno, entonces, no siendo más, demos inicio a nuestra presentación. Quiero que hablemos de algunas definiciones y que nos queden claras a todos. La primera definición tiene que ver con lo que llamamos efectivo. Básicamente es caja y bancos, para que nos enfoquemos un poquitico. El efectivo es lo que está prácticamente el cash disponible de manera inmediata. Y el equivalente del efectivo es algo muy parecido, solo que él tiene una condición distinta y es que yo lo puedo hacer líquido entre 0 y 90. Entonces, si yo tengo un CDP de 60 días, es un equivalente de efectivo. Si tengo dinero en una fiducia, es un equivalente de efectivo. Porque aunque no es dinero hoy líquido, lo puedo hacer líquido en menos de 0 y 90. Entonces, todo lo que cumplan estas condiciones harán parte del grupo de equivalentes de efectivo. ¿Por qué lo menciono? Porque es el punto de partida, tanto del flujo indirecto, del flujo efectivo indirecto, como el flujo directo, lo vamos a ver más adelante. Y algo importante, yo sé que muchas empresas no lo tienen, son los famosos sobregiros. Y recordemos lo que sucede con los sobregiros al cierre del año, cuando hacemos una presentación. Y tiene que ver con que con los sobregiros, lo que se debe hacer es no dejar la cuenta del banco volteada, sino que se dejan 0 y se crea una obligación. Ok, me dicen que hay micrófonos que están abiertos. Agradezco los que van entrando, no los podemos controlar, entonces los que van entrando, por favor, tratemos de dejar los micrófonos en silencio para que los demás podamos escuchar. Les decía que los sobregiros son situaciones que se presentan obviamente al final del año, cuando el banco contable, de alguna manera, como dice su nombre, se sobregira. El banco es como si el banco nos hiciera una especie de financiación temporal. Entonces, lo que se hace, lo que hacen todos los contadores, o lo que se debe hacer es dejar esa cuenta en 0 en el banco y crear una especie de sobregiro en el pasivo. Pero cuando vayamos a hacer el flujo efectivo, yo siempre recomiendo deshacer el sobregiro para que haya claridad de que partimos con un valor negativo, presentándolo en la parte de arriba. Otros lo presentan en 0 y presentan el sobregiro abajo. A mí me gusta presentarlo arriba para que haya mayor claridad de que prácticamente empezamos con un menos tanto valor. ¿Sí? Esto es una recomendación. Flujos de efectivo, esta es la definición. Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestra el flujo de efectivo generado o usado por actividades de operación, financiación e inversión. Quiero que entendamos que esas tres clasificaciones son claves. Las vamos a necesitar cuando hablemos del flujo efectivo por el método directo y las vamos a necesitar cuando hablemos del flujo efectivo por el método indirecto. Entender que una operación, en una empresa hay diferentes operaciones. Unas son dedicadas a la operación a lo que me dedico, inventarios, cartera, nómina. Otra tiene que ver con actividades de inversión, y aquí hay una gente que puede llegar a confundirse un poco porque cree que comprar una propiedad, planta y equipo, porque es una máquina que uso en mi operación, hace parte de la actividad operacional.
Y aquí hay que entender que cuando yo hablo de inversión, hablo de inversiones largoplacistas, ¿no? Entonces, cuando yo compro un activo intangible, estoy invirtiendo a largo plazo. Cuando yo compro un elemento de propiedad, planta y equipo, son inversiones mayores. Cuando yo compro una inversión, son actividades de inversión. Y la operación son cosas que se van consumiendo dentro, como su nombre lo dice, dentro de la operación. Entonces, el inventario se consume constantemente, la cartera se mueve constantemente, el pago de nómina es algo que se desarrolla durante toda la operación. Entonces, se van moviendo de manera, como su nombre lo dice, hace parte de la operación como tal. Bueno, entonces seguimos hablando de actividades de operación, actividades de inversión y de financiación. La correcta clasificación es importante. Ay, Raúl, pero es que yo no veo importante. Yo puse la propiedad, planta y equipo, compramos activos y lo puse en operación. Cuando tú haces eso, empiezas a mostrar en los flujos netos de cada uno de los grupos de información de alguna manera no clara o no consistente. Porque es que muchas veces hacemos el flujo efectivo y creemos que porque nos cuadra es importante y el propósito de él es que arroje información que sirva para la toma de decisiones. Por ejemplo, al final de la parte operacional, en el flujo, por ejemplo, si yo veo que ese flujo, ahora lo vamos a ver en el ejercicio práctico, me da negativo, es porque estoy perdiendo valor, y resulta que perdí valor es porque puse la compra de un activo fijo en la parte operacional, entonces distorsioné la información. Entonces no pensemos que no es importante, porque una correcta o una mala clasificación, perdón, puede llegar a distorsionar un poco la información de nuestros flujos de efectivo. Esos tres componentes son claves para entender de que tanto el flujo de efectivo directo como el indirecto obedecen a una correcta clasificación de cada una de estas actividades. Actividades de operación. Ya hablamos de las tres, vamos a hablar de cada una de manera específica. Las actividades de operación son aquellas actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. Un momento. La principal fuente de ingresos de la entidad hace parte de las actividades ordinarias y no pueden ser clasificadas como inversión o como financiación. Ejemplos de actividades de operación: compra de inventarios, recaudo de cartera, pago de proveedores, el tema de beneficios a empleados, pago de impuestos, anticipos por una póliza de seguros, lo que llamamos otros activos no financieros. O sea, todo lo que esté de manera constante vinculado dentro de la operación hace parte de este grupo. ¿Listo? Entonces, entendamos aquí va toda la parte operacional. Raúl, compra de intangibles no hace parte de la operación, estamos hablando ya de inversión. Todo lo que sea una inversión largoplacista y que no se consuma en el giro ordinario de nuestro negocio, no debería ser parte de este grupo. ¿Listo? Entonces, estas son las famosas actividades de operación, son las más gruesas, aquí están las más, siempre este grupo es el más amplio, porque básicamente cuando hablamos de operaciones son la mayoría de las actividades que la empresa desarrolla en su ejercicio normal. En las actividades de inversión, estas son un poco más limitadas, claro que depende del tipo de empresa. Dice que son las actividades o se representan en la adquisición y disposición de activos de largo plazo, así como inversiones no incluidas en el efectivo o equivalentes de efectivo. Raúl, es que yo estoy invirtiendo en CDTs de 0 a 90 días, obviamente es una inversión en un CDT de 0 a 90 días, no es una inversión, no está la actividad de inversión, sino que está representando el equivalente de efectivo, o sea, ya está integrada dentro de él. Entonces, como les decía, en este grupo vamos a hablar de inversiones largoplacistas y la propiedad planta de equipo tiende a confundir, ¿listo? Normalmente no fallamos porque ya los modelos vienen preestablecidos y ya alguien te mandó un modelo donde te presentaron la propiedad, planta y equipo, la adquisición de propiedad, planta y equipo en la parte de inversión, pero quiero que entiendas el concepto porque el día de mañana tienes alguna otra inversión especial y de pronto sufrimos la clasificación. Entonces, lo digo porque muchas veces veo los intangibles variando en la parte operacional y no debería ser así. Muchas veces veo una adquisición de una propiedad de inversión variando en la parte operacional y no debe ser así. Es entender cuándo estamos hablando de actividades operacionales y cuándo hablamos de actividades de inversión. Explicaba ahora la importancia de una correcta clasificación para la toma de decisiones. Yo sé que el flujo de efectivo es de esos estados financieros que hacemos una vez al año y que como que si nos cuadra funciona, pero quiero que sepas que es un flujo para mí es el estado financiero más importante. Lo digo es porque muchas empresas se limitan a revisar su mes a mes en un balance y en un estado de resultados, a veces por unidad de negocio. Y eso no es que no sea importante, lo es. Él muestra los ingresos, los costos, los gastos, pero tú puedes entrar ahí a ver márgenes importantes, bruto, operacionales y netos, pero al final del día, el caso, la liquidez empieza a generar inconvenientes y el flujo efectivo ayuda a poder leer mejor esa situación.
O sea, muchas empresas son muy rentables en la parte del PIG porque recordemos que el principio es de causación, pero el flujo efectivo y más el del método directo, ya lo vamos a ver, él muestra realmente los dineros que entran y salen de la compañía. Entonces, uno de los llamados que les hago, yo sé que las personas que están en este espacio son, si están aquí es porque en algún momento hicieron, hacen o harán un flujo efectivo, es entender la importancia de ese estado financiero. Y si ustedes de las personas que mes a mes revisan información, ojalá pudieran vincular ese estado financiero dentro de esos análisis para que ayude al empresario o la administración a tomar mejores decisiones desde el punto de vista del efectivo. Porque muchas veces tomamos decisiones de no gastar, del margen, de la rentabilidad, pero dejamos de lado algo muy importante porque a veces, no sé si ven que la mayoría de empresas pasa, pues, de que la utilidad, de que que marginamos bacano, de que todo está chévere, pero cuando vamos a ver el efectivo no tiene esa misma velocidad. Y es porque vendes muy bien, pero vendes muy lento y pagas muy rápido y empiezan los déficits, entonces todo el margen se lo empieza a comer el costo financiero. En fin, la invitación es esa, a que tratemos ese estado financiero de alguna manera como algo que no debe ser hecho al final del año, sino que tenga una participación un poco mayor en los análisis financieros que hacemos mes a mes. Bueno, entonces, actividades de inversión, espero que haya quedado claro, son actividades, son inversiones largoplacistas, que si yo no compro activos, que si yo no compro inversiones, que si yo no adquirí inversiones permanentes, largoplacistas, no tengo nada en la parte de actividad de inversión. Eso es importante. Algo que también suele confundir un poco, ¿no? Y es, por ejemplo, dudan a veces de dónde poner un aporte de capital de un accionista. No, Raúl, es que eso es una inversión porque a la empresa le están invirtiendo. Ojo, porque ahí es donde volvemos a fallar en el tema de la clasificación. El aporte o una capitalización de un accionista no debería ir en la parte de inversión porque yo no estoy invirtiendo. Yo no estoy invirtiendo. Debería ir en el tercer grupo, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con la financiación. Me están financiando. A mí me puede financiar el socio, me puede financiar un tercero, un banco, en fin. Entonces, si yo estoy pensando en colocar en esta parte de pronto una capitalización, no debería. Ahora, ¿qué sí puede ir acá? Es que yo tengo una inversión largoplacista en Ecopetrol. Entonces, cuando yo invertí, la puse en este grupo. Resulta que esa inversión empezó a generar rendimientos o dividendos. Ese ingreso, ese dinero también va a la parte de inversión. Así como las salidas están ubicadas en la parte de la inversión, cuando el flujo sale, pues en ese mismo lugar va positivo cuando el flujo entra. Recordemos que estamos hablando de entrada y salida, no solamente de salidas. Entonces, si yo tengo un ingreso por dividendos, pues va en el lugar de inversión. Si yo tengo una empresa donde tengo una inversión y en esa inversión tengo el control y tengo que hacer método de participación, pues el componente de ese tipo de inversiones, cuando recibo dividendos de esas compañías, pues va acá. Entonces, ojo, porque a veces nos confundimos. Cuando recibo capitalización, va en financiero, pero cuando yo soy el que invierte y tengo que sacar, va en financiero. Y cuando tengo que recibir producto de esa inversión, pero cuando yo invierto es para generar ingresos, pues esos ingresos, esos retornos de esos capitales también se ubicarían en la parte de inversión. ¿Listo? Espero que hasta ahí claros, estamos escuchándonos bien. Recuerden que yo sé que en la medida que hablo, sé que muchas personas pueden llegar a tener muchas inquietudes. Ahora sí. Entonces, no las dejen para el final, váyanlas escribiendo, que acá alguien me está ayudando a ir levantando las inquietudes y al final vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de inquietudes que podamos. Puedes verlas anotando y de una vez ponlas en el chat, las vas escribiendo, que acá las vamos compilando y al final las tratamos todo. Bueno. Actividades de financiación, el tercer grupo, llevamos dos, operación, inversión, y nos dirigimos a actividades de financiación. ¿Cuáles son estas actividades de financiación? Pues como su nombre lo dice, las que están destinadas a financiarnos. Y este grupo, muchachos, ojo, que no, si yo tuviese todo lo de arriba funcionando muy bien, yo no tendría que utilizarlo. Y estamos hablando de empresas que no tienen deudas. ¿Usted por qué no tiene deuda? Pues porque su operación le da para pagar la operación. ¿Qué es pagar la operación? Pagar nómina, pagar impuestos y además sobra para invertir porque compro propiedad, planta y equipo y demás. Tengo una operación tan poderosa desde el punto de vista del efectivo que no necesito ni siquiera mover el grupo de la actividad de financiación. No necesito pedirle plata a los accionistas, no necesito endeudarme con los bancos, no necesito endeudarme con terceros. Todo ese grupo tiene poca participación en ese tipo de compañías. Lastimosamente, la gran mayoría de compañías requieren financiación, ya sea por parte de un accionista o por parte de terceros. Todo este grupo es bastante dinámico. Misma situación, si estamos hablando de entrada de dinero,
porque me prestó plata un banco, porque me prestó plata un accionista, está en la parte de financiación, es un flujo positivo, pero en la medida que yo empiezo a hacer, a retornar esos capitales o a pagar mis deudas, pues en ese mismo grupo también van las salidas, ¿listo? Entradas y salidas en la parte de financiación. Estos son mis tres grupos importantes que nos queden claros. Insisto, ahora más adelante vamos a ver por qué no clasificar bien algo nos puede llegar a distorsionar un poco la información. Tres grandes grupos: operación, inversión y financiación. Para desarrollar flujos de efectivo, yo tengo dos métodos. Tengo el método directo y tengo el método indirecto. La mayoría de compañías desarrolla el método indirecto. Y si usted le pregunta a un contador, ve, ¿por qué desarrollar el directo? Esa vaina de compleja, ¿por qué lo haces? La pregunta es, a veces es muy simple y con poco sustento, y es porque tiene que ver, la respuesta es, que nos dan en muchas ocasiones, es que la superintendencia de sociedades trabaja con el método indirecto, entonces yo más que me pongo a hacer el directo, es que al final me toca hacer el indirecto para ella. Entonces ahí tener cuidado con ese tipo de respuestas, porque recordemos que nosotros no preparamos información para ningún ente de control, sino para la toma de las decisiones. Si tú me preguntas a mí, el mejor método posible para hacer un flujo de efectivo y que me diga las cosas un poco más claras o más reales es el método directo, ¿no? Es el mejor de los dos. Es más claro, es más preciso, no me deja lugar a que yo identifique todas las depuraciones, porque el método directo me obliga a que yo tenga la capacidad de identificar cuáles fueron las erogaciones, entradas y salidas que no afectaron que afectaron la utilidad, pero que no afectaron la caja. Entonces, ese método indirecto no digo que no sirva, ¿no? Es valioso, dice cosas importantes, pero el método directo es el mejor de los dos. Ahora más adelante vamos a ver por qué el directo es más importante, por qué el directo es mucho más claro, porque arroja mejor información y demás. Pero también van a darse cuenta porque el directo, aunque si en el hacer, perdón, es mucho más sencillo de ejecutar, a veces es más difícil conseguir la información. O sea, el método directo es mucho más sencillo. A la hora de explicarte lo vas a entender que es súper simple. El tema es cómo obtengo yo la información para empezar a plasmarla dentro del flujo efectivo. Ahí es donde se vuelve de pronto complejo en compañías pequeñas, ¿no? En compañías un poco más grandes, que tengan tesorerías, que tengan áreas que tengan controladas su entrada y salidas, es simplemente pedir información y que se construye solito. Entonces, método indirecto, ¿por qué en el ejercicio práctico lo voy a desarrollar sobre el indirecto? Porque es el que ustedes más van a utilizar al momento de cerrar sus estados financieros, pero voy a mostrarles cómo es la estructura de un directo, para que entendamos. Yo ya entendí que el indirecto es el que debo hacer, porque casi todo el mundo lo construye de esa manera, o las superintendencias trabajan con el indirecto, casi todas, pero chévere poder conocer el directo y chévere poder hacer el directo para que ahora sí podamos entender cómo es la cosa con la empresa desde el punto de vista operacional, de inversión y de financiación. Y no tener que hacerlo únicamente al cierre del año, sino chévere poderlo presentar trimestral o semestral para en la reunión que hacemos de revisión de información financiera, poder llevar el directo para que ahora sí podamos hacer unas cosas un poco más interesantes. ¿Listo? Entonces tenemos dos métodos, directo e indirecto. Recuerden que tanto el directo como el indirecto es de pymes y plenas, ¿no? Esto nos aplica para ambos marcos. Método directo. Se presentan las principales categorías de ingresos, y egresos en términos brutos. ¿Qué significa eso? Significa que en el método directo yo identifico de manera específica los valores pagados y los valores recibidos. Entonces, ¿qué hace el método directo? El método directo es como tu bolsillo. Haga cuenta que usted es una persona del común, como lo vemos todos. Usted recibe un salario de 3 millones de pesos y usted dice, bueno, tengo 3 millones, porque antes no tenía nada. Pensemos usted todos los meses gasta todo. Entonces, su efectivo inicial es cero. Entonces, le pagaron su platica, entonces tiene 3 millones. Usted coge los 3 millones y empieza a pagar el arriendo, la energía, empieza a pagar la cuota del carro y empieza a desmenuzar todo ese efectivo y al final le queda un saldo. Ese es el método directo, que usted identifique de manera específica por qué fueron las entradas. Las entradas fue por temas de ingresos laborales, y las salidas porque fueron, las salidas fueron por tal razón, por tal razón, por tal razón. Te estoy hablando del método directo, es el que hacemos todas las personas cuando recibimos la caja. Ahora intenta llevar eso a una empresa.
Entonces el método directo es que yo coja la plata que hay el 1 de enero del 2019, la ponga al principio, ahora lo vamos a ver, ese es mi efectivo, y que le diga de ahí en adelante qué hice con él, y la plata que fue entrando, cómo la usé. Entonces vas a encontrarte que en el método directo hay ventas de contado, tanta plata ingresó, recaudo de cartera, ingresó tanta plata. Estoy hablando de la parte operacional, ¿no? Y la única manera para que entre plata en la parte operacional es esas dos razones. Ventas de contado y recaudo de cartera de crédito. No más. Entonces yo a veces veo algunos flujos de efectivo que tienen entradas y la variación es por impuestos. Entonces no tiene mucho sentido que yo, si soy una empresa, tenga una variación positiva por impuestos y es que lo único que recibe plata por impuestos es la DIAN y no yo. Entonces, ahí donde empezamos a hacer el flujo efectivo para que nos cuadre, pero empezamos a ver variaciones que no son muy consistentes. Entonces, Raúl, pero es súper sencillo entonces el directo. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto me fue entrando durante el año y en qué me lo fui gastando? Sí, eso es sencillo si tú tienes un área de tesorería que controla el recurso, ¿no? Porque es que si tú como contador de una pyme, una empresa pequeña que no tiene un área de tesorería y quieres hacer el directo, tienes dos opciones. O coges el auxiliar del banco del año y empezás a mirar los débitos porque las entradas fueron por tal razón. Y empezás a mirar los créditos a las salidas por tal razón y las clasificas en los tres grupos que acabamos de decir. Y eso es una mini tragedia operativa porque te estoy hablando del movimiento de los bancos del año. Raúl, venga, le explico. Si yo tengo el sistema contable que cada que yo sale una salida del banco, él tiene un código. Entonces, cuando es por nómina, le pone NM, cuando es por prueba, le pone otro código. Entonces, él me ayuda a construir el flujo. Una maravilla. ¿Tienes este tipo de sistemas contables? Pues empecémoslo a configurar de tal manera que podamos construir un directo al final del año y van a darse cuenta de la gran diferencia. Hagan ese ejercicio. Intenten hacer un método directo con la información de la empresa A y hagan el indirecto con la información de la empresa A y se van a dar cuenta de la gran diferencia en la información que presenta el uno y el otro. En la parte operacional, en la parte de inversión y en la parte de financiación. De pronto en la parte de financiación sí son muy parecidos, pues porque ahí la variación es muy simple. Pero en la parte de arriba sí van a encontrar cosas muy distintas, muy distintas. Bueno, ese es el método directo. Más adelante les muestro un modelito, como les digo, para que lo tengan claro. No es muy usado. Realmente lo usan más que todo las tesorerías, porque cuando ustedes no han visto que las gerencias en empresas que tienen tesorerías, cuando necesitan el flujo efectivo, no le pide al contador el flujo efectivo, no lo pide. Tiene un área de tesorería, le dice al tesorero, pásame el flujo, porque el tesorero tiene el flujo por el método directo. Él le dice, vean, este mes entró plata por esto, y salió plata por esto y por esto. Si usted tiene esa área y alguien le puede dar esa información tan detallada, le recomiendo desde ya que intente hacer el método directo. Raúl, ¿y cuál es el método que recomienda la norma? O sea, puedo usar el que yo quiera, es el directo, es el indirecto. En estricto sentido, la norma recomienda el directo, porque ya sabe que es mejor, es más claro, es más específico, es más real. Pero dice, bueno, si a usted se le complica hacer el directo, acabe haciéndolo en indirecto. Entonces, entendemos que el indirecto, aunque no es tan fácil en algunos momentos de hacerlo, de ejecutarlo, pues yo lo puedo hacer sin tener la minucia de los pagos, ni tener la minucia de lo que entró, porque el indirecto lo vamos a ver más adelante, funciona con variaciones de cuentas. Entonces yo miro cómo varió una cuenta entre un año y otro y empiezo a colocar la información. Entonces el indirecto siempre me da la oportunidad de hacerlo, mientras que si yo el directo no tengo el control de cómo son las entradas y las salidas, aunque pareciera sencillo, si tú eres una persona que gana 3 millones, es mirar en qué te lo gastaste, pero estoy hablando no de una persona, sino de una empresa que tiene 1000 entradas y 1000 salidas. Entonces, si el sistema no nos ayuda, si somos una pyme, es muy complicado hacer el directo. Pero si tienes un sistema que puedes llegar a entrar a configurar y demás, mi recomendación es que intentes hacerlo y vas a darte cuenta que al final del año es un estado financiero valiosísimo, pero valioso en muchísimos sentidos. Inclusive, cuando tú haces bien un directo, ya las administraciones a veces no quieren ver mucho el PIG, chévere el PIG para compararlo con los presupuestos y mirar las rentabilidades brutas y calcular los evitas y todo. Pero importante entender el tema del flujo, que para mí es vital, entender cómo se comporta el flujo. Quedé con un flujo operacional negativo. Aunque me fue bien en el PIG, mira que se me está dificultando la caja y por eso en la parte financiera empiezo yo a tener que gestionar recursos porque le pago más rápido a los proveedores de lo que me entra el dinero, a manera de ejemplo. Entonces, el directo es más importante, pero puede llegar a ser no más difícil de hacer, sino más difícil de gestionar la información para hacerlo. Método indirecto.
el más conocido, el más usado, el que piden todas las superintendencias, el que el contador por estos momentos está haciendo, el que nunca les cuadra y el que no, Raúl, y que por ahí le hacemos hace un cariñito en algunas de las variaciones, no metas hoy en propiedad, planta y equipo, metas hoy esa vaina no se la pillan. Entonces, y después de que cuadre, siga. Y haga lo parecido al de la super, ¿no? Ahora, por favor, no, ese es otro gran error. No vas a hacer el método, el flujo efectivo por el método indirecto como el de la super. El de la super es complejo, es enredado, no es claro. Haga el flujo indirecto con un modelo que usted entienda, que lo pueda explicar en una asamblea, que si se lo pide en un banco usted lo pueda entender. Entonces yo a veces he visto flujos de efectivos con el modelo de la super, el modelo de la super, si me preguntan, no es el mejor. No es claro, es enredado, es poco práctico, no está adaptado a mí. Entonces, vamos a ver ahorita un flujo efectivo con el que yo trabajo para que veas que puede llegar a ser un poco distinto al que tienen muchas superintendencias. Bueno, entonces método indirecto. El método indirecto no parte del efectivo. El método directo partía del efectivo. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cómo me la gasté? ¿Y cuánto me sobró? Fin. Y abajo puede haber un déficit o puede haber un valor en negro. El método indirecto no parte de la caja, él parte de la utilidad. Entonces aquí empezamos con la primera diferencia. El indirecto parte de la utilidad, el directo parte del efectivo y los equivalentes. Entonces, como parte de la utilidad, ojo, él parte de la utilidad, y como le estoy diciendo que voy a hacer el flujo efectivo, la utilidad viene del PIG y el PIG tiene el principio de causación. O sea, el PIG no tiene el principio de caja, o sea, no es una contabilidad de caja que es que se mueve cuando hay caja. No, si se mueve cuando hay caja, el método directo se hace desde la contabilidad. El PIG se hace con el principio de causación. Entonces, usted puedes encontrar tranquilamente con una cantidad de ingresos y de gastos que, aunque afectaron la utilidad, no afectaron la caja. Un ejemplo de eso, mírenlo, ahí lo pueden ver en la presentación, están pintados de rojo, son las depreciaciones, las amortizaciones. Puse otro ejemplo como una especie de diferencia en cambio no realizada. Un ejemplo rápido de diferencia en cambio no realizada, porque yo sé de pronto que muchos aquí lo tienen claro el concepto porque tienen diferencias en cambio de manera permanente, pues, pero pueden haber otras compañías que en ningún momento se les generó esa situación. Una diferencia en cambio no realizada, muchachos, no es más que la diferencia en cambio que yo hago al cierre del año. Cojo mis cuentas por cobrar en dólares o mis pasivos en dólares, miro la TRM de cierre y hago una actualización de mis pesos porque ahora voy a recibir más o voy a pagar más, depende si tengo activos o pasivos, porque me tocó actualizar la TRM a la tasa de cierre. O sea, la tasa del dólar cambió, entonces mis pesos ahora son más o son menos. Ese ajuste va contra el PIG. Eso se llama no realizado. ¿Por qué? Porque yo no he pagado o a mí no me han pagado. Entonces genera un ingreso o un gasto que no afectó la caja. Diferente a la diferencia en cambio realizada. La diferencia en cambio realizada es el ingreso o el gasto que se genera cuando yo hago el pago o me hacen el pago. En ese momento o gané o perdí y es real porque llegó con la plata. Entonces, muchas contabilidades tienen las dos cuentas. En el libro contable tienen una cuenta que se llama diferencia en cambio no realizada en ingreso o en gasto y tienen una diferencia en cambio no realizada también en ingreso y en gasto. Recordemos que para efectos fiscales la diferencia en cambio no realizada no aplica. O sea que si usted tiene unas obligaciones en dólares, unas cuentas por cobrar en dólares y al cierre del año hace una actualización de la TRM, entienda que eso va a ajustar el PIG como ingreso o como gasto dependiendo de la tasa, pero que eso tiene una afectación contable, más no fiscal. O sea, si me dio ingresos, ese ingreso no va para renta, y si me dio un gasto, ese gasto no es deducible. Te estoy hablando de la diferencia en cambio no realizada. Si hablamos de la realizada, claramente es otro cuento y tiene mucha participación fiscal. Entonces, como estamos hablando que la diferencia en cambio no realizada es simplemente la actualización de una cuenta contable al cierre, pues se entiende que no hubo ni entrada ni salida de efectivo. Por ende, debe ser depurada de la utilidad. El método indirecto o el flujo efectivo por el método indirecto, si me preguntas a mí, es un flujo efectivo imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque si usted le resta nomás las depreciaciones y las amortizaciones y no le resta la diferencia en cambio no realizada y no le resta la provisión de renta, que es un gasto que no ha pagado, y no le resta deterioro de cartera, que es un gasto que usted jamás, todavía no se ha ido porque usted simplemente ajustó algo que creo que no le iban a pagar. Si usted no quita nada de lo que yo le acabo de decir, igual le va a cuadrar. O sea, si usted pone dos diferencias, cuadra. Y si pone 50, cuadra.
Entonces, aquí muchas veces he revisado flujos de efectivo que me dicen, Raúl, venga, miren, venga, lo muestro, miren que ya me cuadró. Miren que ya me cuadró y lo único que le depuró el flujo efectivo fueron depreciaciones y amortizaciones. Y resulta que es una empresa que tiene diferencia en cambio no realizada, que tiene método de participación, que tiene ajuste por valor neto de realización en los inventarios. Lo que te estoy contando son una gran cantidad de ingresos o gastos que no han afectado la caja. Y que si los depuras, te cuadra, y si no, también. El tema es que si yo no los depuro arriba, lo que hago es poner a variar abajo cosas que no tienen mucho que ver con entradas o salidas de dinero. Por eso me parece que el flujo efectivo indirecto es imperfecto. Y te lo voy a poner desde un punto de vista un poco más simple para que me lo puedas entender. Cuando usted ve un flujo efectivo, o el método indirecto que es el más común, usted ve que él parte de la utilidad y empieza a restar las depreciaciones, y empieza a restar las amortizaciones. ¿Y por qué las resta? Pues porque de alguna manera fueron gastos que no afectaban la caja. Entonces, como pues, yo digo resto, pero realmente es como devolverle eso a la utilidad, esto no afectó la caja. Entonces, lo estoy como, entre comillas, reversando. Pero también pasa, por ejemplo, que yo al final del año, yo causo las estampillas, yo causo las vacaciones, y son gastos que yo no he pagado. Y usted nunca ve el método indirecto depurándole cesantías, vacaciones. Entonces te das cuenta de que el método indirecto puede llegar a ser un poco imperfecto, porque si yo le quisiera depurar todos los gastos y todos los ingresos que no afectaban la caja, tendría que hacer una depuración muchísimo más profunda, y yo sé que así a ese nivel no llegamos. ¿Listo? Bueno, sigamos. Flujos de efectivo en moneda extranjera tiene que ver con lo que les acabo de explicar, con la famosa diferencia en cambio. Si yo tengo, cuando hablo de flujos de efectivo en moneda extranjera, es que tengo cuentas por cobrar en dólares o cuentas por pagar en dólares, que al cierre del mes debo actualizar. Entonces, ¿a qué me obliga esto? A que yo tenga mis pesos actualizados a la TRM del cierre. Que hace ayuda. Bueno, ¿qué pasa con la diferencia en cambio cuando hago el flujo efectivo? Ya lo acabamos de explicar. Tiene que se genera una diferencia en cambio realizada cuando hubo pago antes del cierre, y que hay una no realizada cuando yo tengo una actualización contable para ingresos, para activos y pasivos, pero que aún no ha generado ni entrada ni salida de recursos. Transacciones no monetarias, esta es importante. Y es que muchas veces me encuentro con flujos de efectivo que me dicen, uy, yo voy a la parte de inversión y me encuentro con una capitalización poderosa. Y ya me pregunto, ¿qué pasó con esa capitalización? Veo que hay 2.000 millones en la parte de inversión, y si lo aportó un accionista, ahí debe quedar. Entonces yo veo los 2.000 millones en la parte de inversión, y resulta que veo por allá en la parte de financiación unos menos 2.000 millones. Y pregunto, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que le damos una plata a un accionista, le dimos 2.000 millones, y él dijo que no le pagaran esa plata, sino que la capitalizaran. Entiéndase por capitalizar que ya no tengo la deuda, sino que ahora tengo un mayor valor del patrimonio. En estricto sentido, la plata ni ha entrado ni ha salido. Entonces, hay algunas transacciones que me van a afectar algunas cuentas, que el hecho de que las mueva no necesariamente, o lo que voy a decir, no necesariamente debo tenerlas en cuenta dentro de mi flujo de efectivo. Si tú haces el flujo de efectivo por el método directo, él dice aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque plata ni entró ni salió. Pero si lo haces por el método indirecto, él a veces no percibe eso. Él trabaja con variación, y eso quedó sumergido dentro de la variación del pasivo cuando se redujo, y quedó dentro del incremento del capital cuando aumentó el patrimonio, y no la percibe. Entonces queda sumergida, y empezamos a mostrar que es que entró plata o que salió plata, pero realmente nada de eso pasó. Entonces tengamos cuidado con aquellas transacciones que aún no van a afectar. Otro ejemplo un poco más común es cuando tomamos un arrendamiento financiero. Cuando se toma un arrendamiento financiero, ¿cuál es el registro contable que sucede? Es que usted le llegó un activo con deuda. Y pensemos que el arrendamiento financiero, porque tomé un leasing para adquirir un terreno, y el terreno valía 1.000 millones, entonces activo 1.000 millones y pasivo 1.000 millones. Entonces, en el flujo efectivo por el método indirecto, ahí donde dice actividad de inversión, pone compra por menos 1.000 millones. Y luego en la parte financiera pone entrada de dinero por 1.000 millones. Entonces lo que usted le está diciendo a ese flujo es que entró plata, y usted con esa plata pagó. Pero si tú ves eso dentro del flujo efectivo directo, él dentro del flujo efectivo directo entiende que ni entró ni salió, o sea, llegó un activo con deuda. Entonces el flujo efectivo directo como que muestra, bueno, la entrada y la salida de dinero realmente por banco no se produjo.
Lo que va a empezar a mostrar el directo en la medida que yo voy a empezar a pagar esa obligación, ahora sí va a mostrar una salida porque hay dinero saliendo realmente, ¿listo? Eso que estoy diciendo es para que tengamos en cuenta que muchas veces hacemos los flujos, pero dejamos partidas sumergidas que no han afectado, que no son monetarias, que aunque movieron cosas, cuentas de que mueven efectivo, pues simplemente son partidas de que metí una cuenta por cobrar y metí una cuenta por pagar, entonces hice un efecto neto cero, entonces eso no debería verse en el flujo, pero en el indirecto sí lo muestra como una variación. Pero tengamos cuidado con eso. Transacciones que se dan en las contabilidades que son no monetarias. Entiéndase, variaciones de cuentas de activos y pasivos que no movieron efectivo. Bueno, eso es lo que más me gusta a mí porque es muy complicado empezar a hablar de flujo de efectivo y demás y no empezar a ponernos en marcha. Entonces, aquí tengo un ejercicio de uno de nuestros clientes, obviamente no puedo citar el nombre, esto es un estado financiero del pasado de ellos, entonces decidí traerlo para poderlo presentarlo a ustedes. Vamos a hacer el flujo efectivo del año 2019, este método indirecto. ¿Por qué sé que es el indirecto? Porque parte de la utilidad, recuerden que ya es lo que dijimos del método indirecto. El método indirecto del año 2018, o sea, aquí ya está, todos los estados financieros son comparativos, entonces el flujo efectivo no es la excepción, entonces el 18 ya aquí está montado y armado, simplemente aquí falta desarrollar el año 2019. Estas son como unas consideraciones importantes, pues cosas que pasaron durante el año que decidí aquí plasmar para que haya claridad sobre cada una de ellas. Si ustedes ven, voy a señalar, miren que aquí dice actividades de operación, las reúno, aquí dice actividades de inversión y aquí dice actividades de financiación, nuestros tres grandes grupos, ¿listo? Para poder hacer el flujo efectivo, para poder hacer el flujo efectivo, requiero obviamente haber desarrollado antes mi estado de situación financiera. Entonces voy a pasar rápidamente por ese estado de situación financiera para que entiendan qué tiene y haya claridad. Equivalente de efectivo, que ya sabemos qué es, cliente y otras cuentas por cobrar, inventarios, esa es una compañía que comercializa productos, compra y vende mercancía, activos intangibles, mira por ejemplo, esa compañía tiene activos intangibles en la parte corriente. Ay, Raúl, está malo. Lo que pasa es que habría que entrar a mirar. No, es que compramos licencias de 6 meses y las vamos renovando. Ah, ok, son activos corrientes, duran menos de un año. ¿Listo? La gran mayoría debería tener los activos intangibles en la parte no corriente, entendiendo que no solemos comprar licencias que duren menos de un año. Casi todas duran uno o más años, entonces no deberían hacer parte del activo corriente, pero en este caso están acá. Dice activos por impuestos corrientes. ¿Qué encontramos aquí? Básicamente los anticipos que le hacemos a la DIAN, ¿no? La autorrenta, la retención, la fuente que nos practican nuestros clientes al momento de pagarnos y demás. Y en el grupo de los otros activos no financieros nos encontramos básicamente en resumidas cuentas gastos pagados por anticipado, pólizas de seguro, arrendamientos pagados por anticipado, y nos encontramos con anticipos. Normalmente los anticipos hacen parte, anteriormente estaban en la cuenta de deudores, para volver un poco puxeros, eran la cuenta 1330 que llamaban anticipos. Ahora, el anticipo no es un instrumento financiero, porque yo a cambio de eso no voy a recibir dinero. Entonces, como no voy a recibir dinero, yo por eso los sumo, los agrupo dentro de este grupo. Por eso tiene el nombre no financieros, para que el lector entienda que es un activo y que del cual al final no voy a recibir dinero. La palabra no financiero es que voy a legalizarlo contra un costo o contra un gasto o contra cualquier otra cosa, pero no voy a recibir dinero. Y eso por eso hablamos de otros activos no financieros. Gastos pagados por anticipado, que recordemos que se amortizan un gasto, y anticipos. Ojo con los anticipos, porque te estoy hablando de anticipos que se vuelvan gastos, ¿no? Un anticipo para un gasto de viaje está aquí ubicado, un anticipo para un mantenimiento de la oficina está aquí ubicado. Pero un anticipo para comprar una propiedad, planta y equipo no está ubicado en otros activos no financieros, sino que está ubicado en propiedad, planta y equipo. O si es un anticipo para comprar inventarios, debería estar ubicado en inventarios, dependiendo del concepto, ¿listo? Seguimos, pasamos a los no corrientes. Aquí hay inversiones. Esta empresa tiene inversiones poderosas en empresas, la mayoría no son
en compañías de bolsa, sino en empresas privadas, inclusive tienen el control en muchas de ellas y se acaba siendo unos consolidados importantes. Propiedad, planta y equipo, claramente un activo no corriente, y nuestro famoso impuesto diferido, que incluso me gustaría que me dijeran en próximos espacios como este cuál sería como el tema a tratar. Oh, Raúl, chévere que en el próximo hablemos de consolidación, yo quiero entender el tema de los financieros consolidados, chévere que hablemos de impuesto diferido, pónganlo en los comentarios cuál creen, cuál les gustaría que fuera el siguiente tema que tratamos a través de esta herramienta. Bueno, pasivos corrientes, acreedores comerciales, no hay nada raro ahí. Beneficio de empleados, ojo que en beneficio de empleados hay salarios, vacaciones, cesantías, pero también hay lo que le pagamos a las EPS, al fondo de pensión, a las ARLs, a todo lo que acaba beneficiando al empleado está aquí. Ahora, esto no es ley, ¿no? Raúl, es que mire que yo encontré un cliente que pone que las cuentas por pagar de pensión y de salud en los acreedores. La norma no dice específicamente es que los acreedores. Pero vamos a hablar de los beneficios de empleados. Y si me preguntas a mí, para mí la salud y la pensión es un beneficio de empleado y lo sumo ahí. Esto va sumando en acreedores, pues, es un tema de clasificación del pasivo que me parece algo no tan grave, pero sí es importante que usted tenga clara su política y donde lo decide colocar, lo sustente. Pasivos por impuestos corrientes, que nos encontramos aquí, IVAs, rentas, y en otros pasivos no financieros, atención, miren que esta parte es importante para este cliente. Los otros pasivos no financieros, ojo, son deudas que no se van a pagar con dinero. Eso es raro, ¿no? Deudas que no se pagan con dinero, porque casi todo, de ahí para arriba, todo lo pago con dinero. Acreedores, nómina y impuestos. Cuando hablamos de otros pasivos no financieros, son aquellos anticipos que nos hacen los clientes, que al final del día lo que vamos a hacer es ir amortizando ese pasivo contra un ingreso en la medida que yo ejecuto la labor. Entonces, ok, ya entendí, por eso llama no financiero, porque al final del día es un pasivo que se va amortizando contra un ingreso, pero que no produce una salida efectiva. Pasamos a los no corrientes, obligaciones financieras como las tenemos todos, e impuesto diferido pasivo, y en el capital no hay nada sorprendente. Capital, reservas, utilidad del ejercicio, utilidades retenidas o años anteriores, y famoso ajuste de adopción. Miren la ajustación de este cliente, 34.000 millones. Eso fue una historia importante la que hicimos en su momento acá, para que esta vaina diera 34.000. Y tenemos superávit por revaluación de activos. Recordemos, eso es importante que lo tengamos claro. En este grupito me quiero centrar porque esto nos va a afectar de pronto algo en el flujo ahora. El superávit por revaluación de activos es la contrapartida del registro contable que yo hago cuando hago un avalúo comercial. Dependiendo de mi política contable, acabo incrementando el activo. Digo dependiendo de mi política contable porque yo puedo decidir si llevo mis activos, elementos de propiedad, planta y equipo. En este caso, la revaluación es por propiedad, planta y equipo. Puede ser por inversiones, puede ser por otra cosa, pero en este cliente puntual, la revaluación está dada por la propiedad, planta y equipo. Entonces, mira lo que le pasó al superávit por revaluación. Creció entre un año y otro. ¿En cuánto? En 821 millones. ¿Qué pasó? Hizo avalúos en este año. Registro contable, cuando hago un avalúo, pues, entre comillas, debería incrementar siempre el valor del activo. Ahora, puede pasar que el activo pierda valor. Pero en la mayoría de los casos, cuando yo hago un ajuste mi activo valor de mercado, siendo que estoy reevaluando ternos o edificios, que son activos que tienden a crecer de valor con el tiempo, el registro contable es incrementar la propiedad, planta y equipo, e incrementar una cuenta del patrimonio llamada superávit por revaluación. ¿Listo? Muy bien. Voy a pasar al estado de resultados integral. Se llama integral porque integra el ORI, llama otros resultados integrales, ya lo explico rápidamente. Ingresos operacionales, costo de venta, utilidad bruta, hasta aquí nada nuevo. Tenemos otros ingresos operacionales, ¿qué son estas? ¿Qué tenemos en este grupo de los otros ingresos? Aquellos ingresos que no hacen parte ni de la operación directa, pero que no son financieros. Entonces, ¿qué hay aquí? Recuperaciones, aprovechamientos, indemnizaciones, ajuste al peso, recuperaciones, todas esas cosas que no tienen que ver con mi actividad operacional, pero que no tienen que ver con los financieros. La gente la llama como la olla intermedia, y puede llegar a ser eso. Luego vienen los gastos de administración, los gastos de venta, y viene el cuarto grupo llamado otros gastos operacionales, que tiene que ver con la misma situación que le pasa al ingreso. Entonces, yo tengo costo del producto, que es lo que uso para hacer mi producto, tengo gastos financieros, pero también tengo una cuenta 53 donde tengo pérdida por venta de activos, tengo diferencia en cambio, tengo deterioro de cartera. Son gastos que no tienen nada que ver con el costo,
y que tampoco tienen nada que ver con lo financiero, entonces los ubicamos aquí. Pero ojo, mira que llaman operacionales. Todos son operacionales. Lo único que no es operacional es la parte financiera. Entonces, si tú ves acá, venga, lo doy un poco más de tamaño. Si tú ves acá, te vas a dar cuenta que tenemos ingresos financieros y gastos financieros. Únicamente. Ingresos financieros y gastos financieros. Luego viene el impuesto de renta, que en este caso fueron 2.000 millones, y luego viene el impuesto diferido, que si no lo alcanzan a ver ahí, está negativo. Raúl, ¿pero por qué el impuesto diferido está negativo? Eso está malo. Eso es otro cuento que podemos desarrollar incluso en otro espacio parecido a este. Hablar del impuesto diferido, desarrollar un ejercicio, esa es otra cosa que requiere ejercicio. El flujo efectivo requiere que podamos hacer un ejercicio y el impuesto diferido también. ¿Listo? Entonces podemos sesión aparte para el impuesto diferido. Pero si tú entiendes que el impuesto diferido son las incidencias fiscales futuras, te puedes dar cuenta que a futuro tú puedes tener o obligaciones o beneficios. Entonces, si yo tengo obligaciones, voy a tener un gasto hoy. Y si a futuro tengo beneficios, pues tengo un gasto negativo. Y voy a poner una cuenta de ingresos. No lo recomiendo porque si yo no tengo ingresos por impuestos, yo no soy la mía. Entonces, yo lo que digo es, hey, deja la cuenta del impuesto diferido con gasto, con sentido contrario y preséntala así. Si te pregunta alguien, ojo, hoy el impuesto diferido corresponde a que a futuro tengo unos beneficios. ¿Y por qué tengo unos beneficios? Un ejemplo rápido, porque tengo pérdida fiscal. Entonces yo vengo perdiendo hace 3 años atrás, pero a futuro si yo empiezo a ganar, me empiezo a compensar esas pérdidas, o sea que a futuro tengo un beneficio. Entonces ese beneficio se traduce aquí, en un menor valor del gasto. ¿Listo? Ojo con este impuesto diferido cuando va negativo, ¿no? Si usted es una empresa que acostumbra a distribuir dividendos, no vaya a distribuir esto porque esto es plata que no se ha generado. Eso es de alguna manera un ajuste contable que puede llegar a no darse en el futuro. Entonces usted va a empezar a repartir la plata que no tiene, cuidado con eso. Y luego de la utilidad neta, por decirlo de alguna manera, utilidad neta, viene a lo que se llama el ORI. Miren que ORI es otros resultados integrales. Es el famoso ORI. ¿Y qué integra el ORI? Ojo, ¿qué es el ORI? Son partidas que afectaron el patrimonio, pero que si el accionista toma decisiones, pueden afectar o el ingreso o la caja. Ejemplo, estos 821 millones que ustedes ven acá, que los voy a pintar de un color, como azul. Estos 821 millones que ustedes ven acá, si yo me voy al estado financiero, mire que es la variación del superávit. Mírenlo acá, 821. O sea que yo tengo que colocar en el PIG la variación del superávit. Sí, porque cuando usted presenta en el PIG, esta fue la utilidad del año. Y el accionista, usted le dice al accionista, señor accionista, nos ganamos 6.500 en el año. Y también nos ganamos 821, eso es lo que usted no los ha visto en la utilidad porque no ha vendido el activo. Cuando usted venda el activo, va a sentir la realización del activo y el superávit es una utilidad guardada. Entonces, por eso, la variación de la utilidad guardada debe presentarse en el ORI. Ojo, la variación. Si usted el próximo año no hizo avalúos, por ende no hay variación en estos grupos de cuentas, pues ORI no hay. No es el saldo de la cuenta, es la variación. Atención, este ORI, pues claramente es una partida que no tiene nada que ver con la utilidad, eso no afecta ni ingresos ni gastos. Recuerden que el registro de esto fue activo contra patrimonio. Entonces, cuando usted vaya a hacer su flujo efectivo, usted tiene 2 opciones. La primera, usted aquí donde dice utilidad neta, usted puede partir de la utilidad como lo hago yo antes de impuestos, perdón, antes de ORI, utilidad antes de ORI. Y si no tuviese ORI, si esto fuese 0, pues haría lo mismo. Pero en este caso hay un ORI. Entonces yo puedo tomar la utilidad antes del ORI y empezar con esa utilidad. O si usted es de los que les gusta partir, que esa vaina le cuadre cuando dice resultado integral total, pues tome los 7.300. Pero por favor entienda que aquí en este lugar debe depurar, obviamente, este señor 821 porque no tiene nada que ver con la utilidad. ¿Listo? Yo lo que hago es que parto con la utilidad antes de ORI, precisamente para no empezar a poner variaciones que luego sean complejas de entender o explicar. Entre más claro sea mi estado financiero o mi flujo efectivo, va a ser mucho más difícil de leer o interpretar. Bueno, empecemos entonces. Aquí tengo como unas anotaciones. Bien, aquí tengo unas anotaciones de algunas situaciones que esta empresa tuvo. Te las traje aquí para que estuviéramos claros. La primera dice que se ajustaron inversiones. De pronto voy a hablar de algunos conceptos, chicos, que no me voy a tener a explicarlos profundamente porque pues, requieren sesiones aparte. Lo traje porque yo sé que muchas de las personas que me están escuchando tienen BNR, tienen método de participación, pero inclusive ese tipo de temas podemos tratarlos en escenarios apartes donde yo te explico qué es el valor neto de realización, cómo se hace, cómo se calcula y demás.
pero obviamente en ese espacio no lo voy a poder hacer por temas de tiempo, pero sí voy a explicar cuál es el registro contable que finalmente se produjo para que tú entiendas cómo debemos tratarlo en el flujo efectivo. Aquí dice, se ajustaron las inversiones de valor razonable. Se ajustaron las inversiones a valor razonable. ¿Qué significa eso? Significa que las inversiones que yo tengo, en este caso no las permanentes, sino las que tengo en bolsa y demás, sufrieron un ajuste. Y es porque simplemente tengo una acción de Ecopetrol, y veo cuánto vale el mercado, y la ajusté al valor del mercado. Registro contable, ajustar mi cuenta de activo de la cuenta de inversión contra una cuenta del resultado. En este caso, lo que se generó fue un deterioro, un incremento del valor de la inversión. En este caso, el registro contable fue que aumenté mi cuenta de inversión contra un ingreso. Ese ingreso se llama ajuste por valor razonable. Atención, es un ajuste contable, no fiscal, es otra historia, y ahí donde sale la variación en el impuesto diferido, habrá que entender cómo se trata. Pero estos 5 millones de pesos es un ajuste de valor razonable que generó un ingreso, pero que no afectó la caja, porque yo lo que hice fue que aumenté la utilidad, pero plata no hubo. Entonces, aquí donde dice ajuste por valor razonable, lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer, lo voy a dejar todo vinculado, inclusive les pueden ver luego este archivo. Raúl, ¿y por qué lo pusiste negativo? Lo puse negativo porque necesito que la utilidad se reduzca. ¿Por qué se reduzca? Porque cuando era un ingreso, él aumentó la utilidad. Entonces yo necesito que, recuerden lo que voy a hacer aquí en el indirecto, voy a quitarle la utilidad, las cosas que la afectaron y que no movieron la caja. Este ingreso aumentó la utilidad, pero no movió la caja. Entonces lo voy a restar. ¿Listo? Obviamente lo contrario con los gastos. Luego viene el segundo que dice ajuste por valor neto de realización. En resumidas cuentas, el BNR es un cuento aparte, pero finalmente estos 700 millones que se traducen en un deterioro del inventario. Registro contable, acredité la cuenta del inventario, cuenta 14 inventario en el crédito, y debité una cuenta de resultados. Se llama, póngala donde quiera, póngala en el costo, póngala en el gasto, ubíquela donde quiera, pero entiendan que eso redujo la utilidad y no afectó la caja. ¿Listo? Entonces voy a ir acá a donde dice valor neto de realización de los inventarios y lo que voy a hacer es sumarla. ¿Y por qué sumarla? La sumo porque recuerden que acá, cuando era un gasto, lo que hizo fue reducir la utilidad, entonces lo ponemos positivo. Los ingresos se restan, los gastos se suman. Método de participación patrimonial. Insisto, un cuento aparte, los que me están escuchando y tienen método saben que es un cuento aparte. Básicamente, ¿cuál es el registro contable del método de participación? Más allá de cómo se calcule y demás, registro contable, incrementar la cuenta de inversión, la cuenta 12 y la contrapartida un ingreso. Incrementa el activo, incrementa el ingreso. Plata por ningún lado. Entonces tengo un ingreso que causé en el año y que plata no hay. Entonces lo que voy a hacer es depurar eso de la utilidad. Entonces voy aquí donde dice método de participación. ¿Por qué negativo? Porque recuerden que esto fue un ingreso. Para este caso fue un ingreso. El método puede ser ingreso o gasto. En este caso fue un ingreso. Luego dice que las depreciaciones de los activos fueron 903 millones. ¿Qué son las depreciaciones? Obviamente son gastos que afectaron la utilidad, pero no la caja. En este caso los voy a sumar. ¿Por qué? Porque estaban restando la utilidad. Luego viene un tema aquí que se llama amortizaciones. En las amortizaciones, que tiene que ver mucho con los intangibles, 304. Entonces voy acá donde dice amortizaciones, misma dinámica, lo sumo. Diferencia en cambio no realizada. ¿Se acuerdan que lo dijimos ahora? Es cuando yo voy al cierre del año, hago un ajuste por la TRM, eso era un ingreso, un gasto y plata por ningún lado. Entonces, misma dinámica. Voy a ir aquí al flujo de efectivo y lo voy a depurar. En este caso, esta diferencia en cambio no realizada, por decirlo de alguna manera, pensemos, me generó un ingreso. Inclusive voy a ponerle aquí porque la diferencia en cambio no realizada puede generar ingresos o gastos. Voy a poner aquí entre paréntesis ingresos. O sea, el efecto neto de la diferencia en cambio, porque puede darme ingreso o gasto, fue un ingreso de 85 millones. Entonces voy a ir aquí donde dice diferencia en cambio y la voy a restar. ¿Por qué? Porque fue un ingreso. Debo sacarlo de la utilidad otra vez. Siguiente tema, deterioro de cartera.
Registro contable de deterioro de cartera, acredité mi cuenta de deudores, mi cuenta 13, le hice un crédito y debité una cuenta de resultados, llámese gasto de administración o gasto de venta, donde a usted le gusta ubicarlo, pero es un gasto que no afectó la caja. Entonces lo que voy a hacer es devolverlo. Entonces lo sumo, porque estaba restando anteriormente al ser un gasto. Si estoy colocando algo en lugar incorrecto, me avisan. Seguimos. ¿Qué me faltó acá? Dice deterioro de inversiones. Tenemos deterioro de inversiones por 70 millones de pesos. Misma dinámica, un gasto que no afectó la caja. Lo devuelvo a la utilidad, entonces lo sumo. Y aquí hay dos variables importantes. Una de ellas tiene que ver con el impuesto. Dice provisión para impuesto. Yo solo espero que al final del día este flujo me cuadre, ¿no? Nadie me mandó en belequero a meterle tanta carne a este flujo. Yo espero que cuadre de manera simple y al final del día, cuando sean ya las 7, no esté yo aquí buscando diferencias. Provisión de impuesto de renta. ¿Qué tengo que hacer? Entender que usted cuando cerró su año, usted crea una provisión de renta. Todos lo hacemos. Registro contable, gasto contra una cuenta por pagar. Es una provisión, usted lo va a pagar el año que sigue. Entonces, por favor, quiero que entienda de que esto es un gasto que debe ser depurado del flujo de efectivo, porque es un gasto que usted todavía no ha incurrido en su erogación, lo va a pagar el próximo año. Entonces, aquí voy a ir a Lori, lo voy a dejar vinculado a Lori, y aquí donde dice impuesto de renta lo voy a sumar. ¿Por qué sumar? Porque ya me está restando los 6.000. Impuesto diferido. Vamos al impuesto diferido, que también está acá. Eso creó un ingreso o un gasto. Vuelvo a decirlo, creó un ingreso o un gasto. En este caso un ingreso. Entonces, como creó, ¿por qué un ingreso? Porque creó un gasto crédito. Un gasto crédito es un ingreso, entonces como fue un ingreso, tengo que restar de la utilidad. Por eso lo ven aquí negativos. Aquí este está negativo. Voy a pintarlos porque yo sé que no se ven. Estos que están aquí son naturaleza contraria. ¿Por qué? Porque fueron ingresos que se reconocieron en las contabilidades que no afectaban la caja. ¿Listo? Bueno. No voy a decir hasta aquí alguna inquietud porque sé que hay mucha y dijimos que la dejamos a dejar para el final. Atención, no estrés, no se azaren. Yo sé que de pronto mucha gente no tiene idea qué es método, no tiene idea qué es balance de realización. Me he encargado como de explicar únicamente el registro contable para que entiendas por qué se debe depurar. Simplemente es tener claro el concepto, chicos. Gastos o ingresos que no afectaban la caja. Mira que en este caso yo tuvimos que encontrar muchos de ellos, pero te aseguro que hay muchos que no hemos encontrado y te aseguro que eso no va a hacer que el flujo no escuadre. Entonces tratamos de traer la mayor cantidad de ajustes para que la parte de abajo sea mucho más clara. Pero si usted, ahora van a ver que si yo traje apenas la mitad y borro la mitad, igual me va a cuadrar. ¿Listo? Eso lo vamos a entender más adelante. Bueno, ahora viene algo interesante. Aquí quiero que pongamos mucha atención y tiene que ver con lo que sigue y es que debemos empezar a variar la información entre un año y otro. Entonces, aquí en este estado financiero voy a poner una columna que se llama variación. Bueno, tenemos una columna que se llama variación y aquí vamos a poner a variar vamos a poner a variar todas, valga la redundancia, vamos a anotar las variaciones que se hayan presentado entre un año y otro. El efectivo, por obvias razones, no aplica porque pues sale al que vamos a llegar. Empezamos con clientes y otras cuentas por cobrar. Si tú ves lo que pasó con los clientes y otras cuentas por cobrar entre un año y otro, es que aumentaron. El flujo efectivo indirecto entiende un incremento en los deudores como que usted le prestó plata a la gente. Usted prestó plata, bien. Cuando usted presta plata, la plata se está yendo. ¿Listo? Entonces, la variación, yo pongo a variar todo. Las variaciones solo aplican para cuentas de activos y pasivos. ¿Listo? No nos metamos con patrimonio todavía. Bueno, entonces dice que en los clientes la variación fue una variación de 21.000 millones. La cartera aumentó, le presté más plata a la gente, se entiende como que el dinero se fue. O sea, es como si usted prestara plata. Usted va aquí donde dice flujo efectivo indirecto, se para aquí donde dice deudores y vamos a vincular esa variación como una salida de dinero. Un lector entiende en el flujo efectivo, estamos prestando plata. Estamos prestando plata. ¿Y por qué? Ahora pensemos de una manera pequeñita que esta variación básicamente se generó por una factura que hice por 21.000 millones en diciembre. Pensemos que esta variación es una sola factura.
que dice de diferente entre un año y otro. Es que este año tenía este valor y no dice sino una factura por 21.000 millones. Si tú lo ves así, se entiende, eso está mostrando como si la plata se está yendo, pero realmente si estuviera el método directo, él no pondría nada aquí, porque plata, cuando yo vendo, tengo un ingreso de una cartera y ni ha entrado ni ha salido plata. El directo se mueve cuando yo recaudo la cartera, pero mira lo que hace el directo dice, se fue plata, ¿y por qué? Porque presté, ¿listo? Tengamos eso claro para que nos vaya quedando claro el concepto, chicos. ¿Qué pasó con el inventario? El inventario entre un año y otro se redujo. Tenía 3.150 y ahora tengo 3.124. ¿Sabes cómo interpreta una reducción del inventario el método indirecto? Como una venta. Cuando usted tiene menos inventario es porque vendió. Y si vendió, entró plata. Entonces mira que él es muy generalista en su análisis. Entonces vamos aquí donde dice en inventarios y le vamos a decir que es un flujo positivo. ¿Por qué? Porque se entiende como una venta de inventarios que le trajo dinero a la compañía. ¿Qué pasó con los intangibles entre un periodo y otro? Aumentaron. Eso quiere decir que adquirí intangibles, o sea que la plata salió. Entonces vamos al flujo efectivo, busquemos la variación de intangibles. Mira que acá la tiene actividad de inversión. ¿Listo? Los intangibles. Lo pongo negativo. ¿Listo? Activos por impuestos corrientes. Activos por impuestos corrientes. Activos por impuestos corrientes. Este grupo está representado en ¿qué? Les decía ahora los anticipos que me quita la administración de impuestos. O porque yo lo pago vía autorrenta, porque mi cliente lo paga cuando me retiene. Entonces, esto es plata que de alguna manera se ha ido porque me la han quitado. Entonces, se entiende como un incremento de esta cuenta, se entiende como que estoy perdiendo dinero porque me lo han quitado. Que lo voy a recuperar después al final en la renta, o en saldo, si tuve saldo a favor, es otra cosa. Pero en ese momento el dinero se está yendo. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien? Yo sé que esta vaina en algún momento puede ser que empezamos bien, pero ya me está dando algo. Levántame la mano, ¿estamos bien? ¿Cómo va todo? ¿Se está escuchando? Bueno, pongámoslo. Bueno, entonces estábamos. Bueno, sigamos, chicos. Recuerden que al final del día todas las inquietudes que tengan, vayan mandando que las vamos a ir resolviendo. Bueno. Estábamos entonces en activos por impuestos corrientes, ya lo habíamos colocado, no lo hemos colocado. Entonces, activos por impuestos corrientes dijimos que se iba negativo porque creció la cuenta de activos por impuestos corrientes, quiere decir que me han quitado más dinero vía retención. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué pasó con los otros activos no financieros? ¿Qué es lo que pasó entre un año y otro? Aumentaron. Dijimos que los otros activos no financieros eran gastos pagados por anticipado. Quiere decir que yo pagué por anticipado y que se va a ir amortizando. Entonces eso se entiende como salida de dinero. O sea que en este caso la variación es, en el flujo efectivo va negativa. Aumenté los gastos pagados por anticipado, o sea que salió más dinero. Se entiende como una salida de dinero. Las inversiones y las cuentas por pagar, dejémoslas quieticas que ya hacemos algo con ellas y pasemos a los pasivos. ¿Qué pasan los pasivos? ¿Qué pasó con las cuentas por pagar entre un año y otro? Pensé, miremoslo. En este caso, mira lo que pasó. Entre un año y otro aumentaron los pasivos. Quiere decir que me financié, me prestaron plata. Un incremento en los pasivos es que entró flujito de caja. Esto se entiende como un ingreso de dinero. Entonces, vamos aquí a cuentas por pagar y vamos a ponerlo positivo. Beneficios de empleados. ¿Qué pasó con los beneficios de empleados? Entre un año y otro. Mira, aumentaron. Quiere decir que me estoy financiando con los empleados, entonces va al flujo positivo. Si se hubiese reducido, quiere decir que hice más pagos de lo que se entró. Entonces, mira lo que hace el flujo efectivo indirecto. Si tú me preguntas a mí, mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir al flujo efectivo indirecto y vamos a poner esto como positivo. Entonces, pareciera que los empleados están prestando plata. Y que entró plata por empleados, y normalmente lo que yo hago con los empleados es pagarles. Pero ese método indirecto, al poner 188, quiere decir que me estoy quedando con la plata de los empleados para yo financiarme. ¿Y en qué está traducido esto? En las cesantías, en las vacaciones, en lo que yo provisioné al cierre del año o provisioné durante el año que incrementó el pasivo, pero que yo aún no lo he pagado. Entonces mira que eso está participando aquí. Si tú lo haces por el directo no hace nada, porque una causación no es caja. Entonces el directo no pondría nada en este lugar.
Si usted quisiera quitar esto de aquí, tendría que poner acá arriba todas las cosas que causó y que no pagó. Vacaciones de Santilla, esta vaina es compleja. ¿Listo? Sigamos. Espérate que como que puse beneficio de empleados donde no era. Beneficio de empleados. Lo puse donde no era, efectivamente. Pongámoslo acá, beneficio de empleados. Y acá, donde dice impuestos, 188 impuestos, ¿qué pasó con los impuestos? Pues pagué. O sea, en este rubro donde más cuidado debemos poner. Aquí casi nunca debería dar positivo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en ese punto pagando impuestos, pagando IVA, pagando retención, pagando renta, salida de dinero casi siempre. ¿Y qué pasó con los otros pasivos? Los otros pasivos aumentaron. ¿En cuánto aumentaron los otros pasivos, chicos? En 7.000 millones. ¿Qué se entiende por eso? Que mi cliente me hizo un anticipo. Recordemos que dijimos que en los otros pasivos no financieros, donde yo recibía anticipos de clientes que yo aún no he facturado ni he trabajado y que yo lo voy a ir amortizando en la medida que yo lo trabaje. Entonces, un incremento en este valor es que me entró plata. ¿Listo? Porque aumentó el anticipo. Entonces, voy aquí a donde dice flujo efectivo y lo pongo positivo. Bueno, ¿y qué pasó con las obligaciones financieras? Con las obligaciones financieras, miren lo que pasó. Las obligaciones financieras, yo tenía 5.000 millones y ahora tengo 8.000. ¿Saben qué significa un incremento en las obligaciones financieras? Que me entró plata porque me prestaron. Entonces, esos 3.500 millones son un flujo positivo. Entonces, vamos aquí, mira que ya me cambié de grupo a la parte de financiación y lo pongo a sumar. ¿Por qué? Porque incrementaron los pasivos financieros, quieren ver que fue un flujo positivo al interno. Bueno, les decía que habíamos pintado dos variables aquí y las dejábamos quieticas. Estas dos señoras, estas dos, por favor, no las pongamos a variar. Recomendación, cuento aparte con propiedad, planta y equipo, cuento aparte con inversiones. Cuento aparte con inversiones en este cliente que tengo yo acá porque tiene ajuste por valor razonable, tiene método de participación. Pues si usted tiene inversiones, las tiene a costo o que varían por recepción de dividendos, esto no tiene lío que lo pongas a variar. Pero como esta cuenta tiene variación por una cantidad de cosas que no ha pintado en la caja, que es mejor hacer conciliación. Entonces voy a hacer aquí algo que llama una mini conciliación de la propiedad, planta y equipo, y atención total, que esto es importante. En la propiedad, planta y equipo, el saldo inicial, voy a poner aquí propiedad, planta y equipo, saldo inicial. El saldo inicial de la propiedad, planta y equipo son 2.800, que era el saldo del año anterior. ¿Qué más? ¿Qué le pasa a la propiedad, planta y equipo? Pues yo compro, y las compras, vamos a sumarlas, creo que las tengo acá anotadas, y acá dice compra de activos fijos. ¿Cuánto compró? Este valor lo vamos a vincular. ¿Listo? Luego le ponemos depreciación. Yo compro activos de hubo depreciación. Y aquí en la depreciación lo voy a poner negativo y vamos a ir al flujo, que recuerden en el flujo nosotros tenemos cuánto es la depreciación, ¿no? De activos. Miren, creo que aquí la pusimos. Miren acá, depreciación. Entonces, ¿qué más le pasó a los activos? ¿Se acuerdan que yo le hice una reevaluación a los activos? Entonces, cuando yo los concilio, tengo que poner todo lo que afectó a la propiedad, planta y equipo. ¿En cuánto se revaluaron los activos? Recuerden que lo pusimos acá, en lo que haya variado el superávit. En este caso, porque solo fue de propiedad, planta y equipo. Entonces, entonces voy a poner saldo final. El saldo inicial más las compras menos la depreciación más la revaluación, me dice que mi saldo final de activos de propiedad, planta y equipo deben ser 4.855. Y si tú ves, vamos a pintarlo aquí de color, 4.855 es el mismo valor que tenemos acá. Chicos, esta conciliación hay que hacerla antes de hacer el flujo. Obviamente yo la hice aquí rápido, pero la propiedad, planta y equipo tiene bajas, tiene deterioro, tiene venta. Entonces, este cliente solo tuvo esas componentes: compras, depreciaciones y revaluación. No hubo bajas, no hubo nada. Si lo hubo, todo eso hay que colocarlo dentro del flujo. ¿Por qué? Porque este año no lo pongo por variación, sino que yo le pongo el dato puntual. Entonces, tengo que conciliarlo antes de poner el dato. Miren que yo no lo pongo a variar, sino que de manera específica voy a poner cada detalle. ¿Qué significa eso?
que voy a ir aquí a mi flujo y donde dice actividades de inversión, donde dice adquisición de propiedad, planta y equipo, voy a poner las compras. Como son compras, obviamente salida de dinero, lo voy a poner negativo. ¿Dónde? En compras. Perfecto. Raúl, vení. Pero yo veo que aquí en el flujo, entonces, aquí pusiste las compras, chévere. Aquí arriba pusiste la depreciación, pero yo veo que en la conciliación hay un componente que se llama revaluación. Y ese, ¿por qué no lo has puesto en el flujo efectivo? Ese no va. Chicos, ¿por qué no va? Porque cuando se hizo el registro contable, usted no afectó la utilidad por eso. Recuerden que usted incrementó la cuenta 15 contra la cuenta del superávit por revaluación. O sea, eso no pasó por la utilidad. Como no pasó por la utilidad, usted lo va a tener, no lo va a tener en cuenta en todo el trabajo, el flujo efectivo por el método indirecto y por el directo menos todavía porque esa vaina no mueve efectivo. ¿Listo? Quiero ser claro porque a veces no me cuadra, no sé por qué. Es porque este registro que está acá no afectó la utilidad. De ahí para allá, o las compras o afectaron la utilidad o la caja. Entonces, usted en las compras, ¿qué pasó? Se fue la caja. La depreciación que pasó afectó la utilidad. Y en la revaluación, ni la utilidad ni la caja. Entonces, lo va a ignorar. Dentro de su ejercicio de flujo efectivo, no lo va a tener en cuenta. Misma situación con las inversiones. Entonces, voy a poner aquí inversiones. Saldo inicial. ¿Qué pasó con las inversiones de saldo inicial? Voy a colocar este valor que es el saldo inicial. ¿Qué pasó con las inversiones? Que durante miremos aquí qué hubo con las inversiones. Aquí dice que con las inversiones hubo una venta y que hubo un deterioro. Nada más, no. Bueno, y que por acá hay algo que llama método de participación. Todo tiene que ver con las inversiones. Entonces vamos a conciliar. Entonces, saldo inicial de la inversión, 94.000. ¿De dónde lo tomé? De acá, saldo inicial. Compra, no hubo. Entonces hubo venta. ¿De dónde me traigo la venta? De acá. Vamos al flujo y me traigo la venta. Entonces, salida. ¿Por qué? Porque, perdón. Una venta de una inversión es una entrada de dinero. Se va la inversión, entra dinero. Entonces, aquí, listo. Se entiende como una entrada de dinero, ojo con lo que voy a decir, se entiende como una entrada de dinero, pero para efectos de conciliar el rubro de las inversiones, debo sacarlo porque estoy conciliando las inversiones. Entonces, saldo inicial menos la venta, lo conciliamos, pero cuando vamos a hacer el flujo, se entiende que una venta de una inversión es una entrada de dinero. Venta de inversión, seguimos con deterioro. Voy acá. Aquí dice que hubo deterioro por 70 millones. Este deterioro también va negativo. La inversión ha perdido valor. En el caso de la venta porque se vendió, en el segundo porque se deterioró. Y luego viene una cosa que se llama método de participación patrimonial. Registro contable del método, recuerden lo que se hizo, se incrementó la inversión contra la cuenta de ingresos. Entonces, en este caso hubo un incremento de la inversión. Entonces, estamos viendo la conciliación todavía de la inversión. Entonces, aquí aumentó la inversión por el método. Voy a ir acá donde dice método de participación y lo voy a sumar. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí saldo final. Final de las inversiones. Entonces en saldo final yo voy a coger inversiones menos la venta, menos el deterioro, más el método de participación. Y le estoy diciendo al flujo de efectivo que el valor de las inversiones con las que yo tuve que haber cerrado en este año, miren, dice 96.000 millones. ¿Y en cuánto cerré? 96.000 millones. Estas dos cosas, chicos, miren que esta concilia con esta y esta con esta. Tú tienes que hacer esto antes del flujo. Hacer estas conciliaciones antes del flujo, ¿listo? Para que no vas a tener lío. Obviamente a mí me concilió porque yo ya lo había hecho antes. Tener en cuenta la compra, la venta, sino que lo quise hacer delante de ustedes para que vieran cómo se arma la conciliación. Luego de que hago esto, ahora sí voy al flujo y le digo, bueno, yo lo que voy a hacer es poner todos esos componentes de manera manual en el flujo. La depreciación ya está puesta. ¿Dónde? Acá. Recuerden, estoy hablando de propiedad, planta y equipo. La depreciación ya está aquí, listo, chuleada. ¿Qué más? Las compras no están. Entonces, perdón, creo que la pusimos acá, miren acá. Las compras están chuleadas. ¿Listo? ¿Y qué dijimos con revaluación? Que no aplica. Entonces, estas dos ya están. Propiedad, planta y equipo ya están en el flujo efectivo. Vamos a las inversiones. Venta de inversiones. Vamos aquí donde dice
actividades de inversión, y donde dice inversiones permanentes, lo voy a poner positivo. ¿Por qué positivo? Porque vendí inversiones. Si hubiese comprado, negativo porque saqué plata. En ese caso vendí, me entró dinero, entonces va positivo la venta. El deterioro, mírenlo acá, ya está. ¿Listo? El método de participación, mírenlo acá, ya está. ¿Listo? Nos faltaba únicamente colocar la venta. Bueno, sigamos. Aquí donde dice efectivo comienzo del año, voy a colocar, le voy a poner más y voy a colocar el efectivo que había del año anterior. ¿Listo? Voy a poner aquí donde dice efectivo la contabilidad. Espérame. Tenemos una diferencia de 3.000 millones aún. Nos faltan hacer un par de cositas y ya voy para allá. Atención, chicos. Aquí es importante que pongan cuidado. Yo sé que ya estamos a esta altura descansados de escucharme y demás, pero hagamos el esfuerzo para que nos quede claro esa última parte. Todo lo que yo puse manual, voy a quitar este color que lo quise poner para explicar algo ahora, pero lo voy a quitar para que me puedan entender. Todo lo que yo puse manual, entiéndase manual porque lo hice sin variar. ¿Qué fue lo que pusimos sin variación? Las inversiones, este señor, inversiones, perdón, propiedad, planta y equipo de inversiones. Ellos no sé por qué significa que no fueron por variación, que yo no lo tomé de aquí, miren, yo no tomé esas variaciones. Como si tomé el resto de cosas, ellas dos no los tomé por variación. Entonces, los que no tomé por variación, atención, no los tengo que tener en cuenta al momento de hacer lo que voy a hacer en este momento. Miren que yo voy a ir aquí a deudores y le voy a decir, señor deudor, le voy a restar la variación de aquí arriba de deterioro de cartera. ¿Por qué? Porque cuando yo deterioré la cartera, yo afecté la cuenta de deudores. Entonces yo le estoy diciendo abajo, de alguna manera, que esa variación tiene contenida el deterioro. Entonces, al yo restarlo es como si sacara el deterioro de la variación para que muestre realmente qué es lo que le pasó a los deudores, si entró o salió plata. Hoy, en este momento, perdón, están contaminados por este deterioro. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tomé en deudores la variación, y en la variación está incluido el deterioro porque es un registro contable que se incorporó. Al yo restarlo de la parte de arriba, lo estoy sacando de la variación, precisamente para que se pueda leer la variación sin algo que no afectó la caja. Y así lo voy a hacer con todas. Raúl, ¿y por qué con todas? Pues porque lo tomé por variación. Ojo, con todas las que tomé por variación. Voy a pintar las celdas que no tomé por variación, sino que las puse sin ponerlo a variar. En este caso, no. Método de, lo que afectó inversiones y propiedad de equipo. Método de participación, depreciación, a ver qué más, deterioro de inversión. Listo. Básicamente esas. Entonces, las demás deben ser tenidas en cuenta dentro del resto de las variaciones. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Me fui acá y le dije que me restara los 120 que están aquí. Entonces, esos 120 ya los resté abajo, los pinto de valor. La que sigue dice inventarios. ¿Alguno de esos ajustes afectó el inventario? Sí. Este es el valor neto de realización. Entonces le digo menos el BNR. ¿Por qué? Porque me está contaminando la variación abajo. Tengo que sacar esa provisión para que se pueda ver. Ah, compré inventarios por 700 millones. Antes no lo podía ver. ¿Por qué? Porque la provisión o el deterioro de inventarios me contaminaba la variación. ¿Listo? Voy a ir pintando las que voy ya depurando. Diferencia en cambio no realizada. ¿Por qué se generó la diferencia en cambio no realizada? Pensemos por cartera al exterior, por deudores. Entonces voy de aquí. ¿Listo? Voy a pintar esta y esta. Bueno, amortizaciones, atención. Amortizaciones, ¿con qué tiene que ver? Con intangibles. Los intangibles, les voy acá a intangibles, le digo menos las amortizaciones por 304. Perdón, esta no es la que se pinta, la de arriba. Entonces, esta señora ya también la tuve en cuenta. ¿Listo? Y la provisión de renta. Aquí en esta variación voy a decirle menos la provisión de renta. Y voy a ponerlo. ¿Listo? Entonces yo empiezo a bajar
se van a dar cuenta que ya el flujo está cuadrado. Raúl, ¿qué pasó con el impuesto diferido? Esta la pintamos por ya cuadro. ¿Qué pasó con el impuesto diferido? El impuesto diferido no lo pongan, no, se deja intacto. Se deja ahí y no se pone abajo. Raúl, ¿y por qué no se pone abajo? Porque es que si yo lo pongo abajo me da cero, porque como la variación del impuesto diferido es el gasto del año, si yo pusiera a variar las cuentas de activo por impuesto, si ustedes ven aquí el impuesto diferido no está variando. Cuando yo hice acá las variaciones, atención, cuando yo puse acá las variaciones, yo esta variación del impuesto diferido, miren acá, esta no la tuve en cuenta, la ignoré. La del pasivo, también la ignoré. Si ustedes ven las variaciones del impuesto diferido, aquí no están, en ningún lado las vas a encontrar, porque esa vaina no afecta al efectivo. Entonces, lo que sí afectó fue el gasto, el efecto neto en el gasto, sí lo tengo que quitar. ¿Listo? Entonces, mírenlo, aquí lo depuré. Ahora, si ustedes lo hubieran puesto a variar, les daba cero. ¿Por qué? Porque la variación del activo y el pasivo es la del PIG, es como una nota contable. Entonces, si yo la pongo abajo y le digo que reste la parte de arriba, la 244, me va a dar cero. Miren que terminamos el flujo de efectivo, no tuve que ajustar el activo, no tuve que meterle el sable. El sable es en la jerga contable, ya saben que no es un ajuste de dudosa procedencia para que esto nos funcionara o se ajustara de manera correcta. Y mira que en cada rubro sí pueden de alguna manera una información importante. Te aseguro que si haces esto por el método directo, yo quisiera que lo hicieran por el método directo y te vas a dar cuenta que estos números pueden llegar a diferir. Por ejemplo, en los deudores no te va a poner 21.000 millones porque él entiende que es una factura que movió un ingreso de un deudor, pero que plata no ha entrado. ¿Listo? Y que tampoco se ha ido. Entonces, este flujo de efectivo entiende que yo le estoy prestando plata a alguien, que la plata no entró y si no entró es porque la presté, entonces póngalo negativo porque usted está sacando dinero al prestar, al vender a plazos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Chicos, ustedes vieron que todos los signos me quedaron de acuerdo cómo van en el flujo. O sea, yo te puedo dar una formulita donde estas variaciones ni siquiera necesitas pensar, sino que las vas poniendo igual, positiva, negativa, porque a veces me sufren, esto es positivo, esto es negativo, ¿cómo lo pongo? Esto no me está cuadrando. No quise darte los tips porque de alguna manera se va el concepto. O sea, yo te digo, mira, la fórmula es más menos y siempre que te dé menos no te va a dejar fallar. Entonces, de alguna manera, lo haces de manera mecánica, te cuadra, te sales en hombros. Al momento que te pregunten, ve, y esa variación de deudores, ¿por qué razón se genera? Se queda uno corto porque el concepto no está, ¿listo? Por acá me están diciendo, ven y dale el chancuco de las variaciones que a usted quedaron todas bien cuadradas y no fallaron. Raúl, ¿cómo así? Yo estaba esperando que usted nos diera el truco de esas variaciones que, cuando digo el truco es que si tú ves los 21.000 millones están negativos, los 26 positivos, y todos están en el mismo signo del flujo efectivo. O sea, todos quedaron ya simplemente para copiarlo allá. Usted no tuvo que pensar, aumentó, disminuyó, o sea, yo lo fui explicando, era para que usted me fuese entendiendo, pero con la fórmula que dice, ni en los pasivos ni en los activos se va a fallar jamás, ¿listo? Pero si yo la explicaba, usted se iba a emocionar, pero no iba a entender. Entonces, en estos espacios me gusta más que entienda que te emociones. Ya de manera directa usted me pide la formulita, yo la explico y demás, pero quiero que inicialmente entienda eso. Algo parecido pasa con el impuesto diferido, yo tengo el truquito para que no falle, pero cuando le pregunten por qué el impuesto diferido de 2.000 millones, usted le puede decir allá que es que yo tengo una formulita. Lo que usted tiene que decirle que es que hay una revaluación, que está incrementando el impuesto diferido y demás. El concepto, chicos, el concepto. El concepto, porque ya con ese tema de las NIFs se nos vuelve que todo debe tener una explicación, porque tiene apoyado una política, porque es una práctica de la empresa, porque así lo estamos haciendo. Entonces, no nos podemos quedar tan cortos en el concepto. Tengo muchos contadores que son muy buenos haciendo, pero nos quedamos un poco cortos al momento de sustentar la transacción. Ese es el método indirecto. Yo sé que hablé muy rápido, muchos están de acuerdo de la cabeza. Lo bueno es que grabamos esta vaina y si usted lo necesita, la podemos compartir. Voy a pasar, no alcanzamos a hacer obviamente el flujo efectivo directo, pero miren que lo voy a poner aquí, está vacío, lo voy a poner rapidito. Miren que el flujo efectivo directo, miren, parte no de la utilidad, sino del efectivo. Y empieza recaudo de cartera, entró por recaudo. Ventas de contado, miren que es todo lo que entra y sale plata. Recaudo de cartera, no dice facturación, no dice variación de deudores, dice recaudo de cartera, tanta plata. Ventas de contado, tanta plata. Anticipo que me quitaron, tanta plata. Compra de inventario, usted puede comprar y tiene un inventario, una cuenta por pagar y ahí no ha pasado nada. El método, el flujo efectivo, pues el método indirecto lo pone a variar en el pasivo. Este señor dice, no ha pasado nada. Ni ha entrado, ni ha salido dinero. Este señor, por eso dice,
Compras de inventarios de contado, la plata se está yendo realmente. Pago de proveedores, miran que habla, este señor se mete con la caja directa, por eso es muchísimo mejor que el otro. Ahora, si usted quiere saber cómo fue la compra de inventario, usted no va a poder ir a la causación porque tiene que ir al momento del pago. Entonces, quiero que te quede claro el concepto y quiero que te quede claro también por qué puede llegar a ser un poco complejo no hacerlo, porque este es más fácil. Simplemente es poner lo que entra, poner lo que sale y al final cuadre con el efectivo y sale. El tema es conseguir la bendita información. ¿Cuánto vendí de contado? Tengo que separar, ya no puedo poner la cuenta de ingresos. ¿Por qué? Porque eso es causación, ahí hay contado y crédito. ¿Y ahora dónde me voy de contado? No, tengo que entrar ahí entonces al banco y mirar la entrada de ventas de contado por cliente. Entonces, y separarlo. Ah, eso es por ventas de contado, eso es por recaudo de cartera. No, de la cuenta del banco son las dos cosas. Es la gestión de la información lo que puede llegar a ser un poco complejo el flujo directo, pero lejos es mejor que el otro. Chicos, creo que nos faltan 13 minutos para el tiempo establecido. Vamos a darle rienda suelta a las inquietudes que tengan de cara al tema del flujo efectivo. Espero haber podido abordar la mayor cantidad de inquietudes que hayan tenido con respecto al mismo. Discúlpenme de pronto si no era más de mayor tiempo, si fui muy rápido y demás. En el tema del flujo efectivo es que ya debemos aplicar algunos conceptos, pues por eso yo inclusive pasé por el balance, estoy explicando algunas cosas, pero sé que de pronto otras quieren un poco más de profundidad. Más adelante vamos a desarrollar, eso ya Vivian se los puede contar más adelante, vamos a desarrollar ya un módulo mucho más profundo para hacer el flujo efectivo, explicando todo desde el inicio, pues que el flujo efectivo es como lo último, es como el impuesto diferido, lo último que uno hace, entonces antes de eso hay que entender qué es costo amortizado, qué es valor de realización, qué es método de participación, entonces la idea es hacer eso antes de. Entonces, listo, vamos a empezar a leer las preguntas. Vivian, que me está aquí conmigo ayudándome, de pronto me las va a ayudar a direccionar y vamos a tratar en ese tiempo de queda de responder la mayor cantidad de ellas. Bueno, gracias a todos por este espacio y bueno, feliz y nos vemos en una próxima ocasión. El impuesto diferido por ahí fue como que el tema del ganó, entonces estén pegados de nuestras redes que les vamos a estar contando próximamente qué más vamos a hacer. Gracias y feliz noche.